Encontramos aquí 5 características que identificaban a los hermanos de Colosas como verdaderos creyentes, como hombres y mujeres que habían experimentado el nuevo nacimiento. Y ojalá, hermanos, que nosotros también podamos tener estas características que tenían los hermanos de Colosas. Podemos ver aquí que los hermanos, en el versículo 2, primera característica, dice que santos, eran santos. Repito, primer característica, dice santos. Amados hermanos y hermanas, todo redimido por la sangre del Señor Jesús, e inmediatamente después de su conversión al Evangelio, Dios le otorga la santificación automática. Todo redimido por la sangre del Señor Jesús, hermanos y hermanas, viene a ser santo. Esta es su posición delante de Dios. Pero los hermanos de Colosas no solamente eran santos por posición, sino que también la práctica de la santidad en su vida diaria les identificaban como verdaderos creyentes, como hombres y mujeres que habían nacido de nuevo. Entonces los hermanos de Colosas no solamente eran santos posicionalmente, sino que también en su vida práctica. Hermanos amados, la santidad es una demanda de parte de Dios para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Quiero apoyar este verso allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15 y el verso 16. Repito, la santidad práctica, hermanos amados, es una demanda de parte de Dios para nosotros, los creyentes. Dice así el verso que he citado en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Verso 16. Perdón, vamos a terminar de leer el verso 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Esto, hermanos amados, es una demanda de parte de Dios. Esto viene o es un mandamiento para nosotros los creyentes. Hermanos, esto no es opcional. Dios dice que como Él es santo, nosotros también debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos de conducirnos de una manera, hermanos, santa. Debemos de vestirnos de una manera santa, amados hermanos. Debemos de hablar de una manera santa, de tal manera que esta práctica o esta característica, hermanos, nos puedan dar a conocer o nos identifiquen como verdaderos creyentes. Y hermanos, esta es la vida que vivían los hermanos ahí en Colosas. No creo que el Espíritu Santo, hermanos, les haya dado estas características, pues no siendo una realidad en su vida. No siendo una realidad en su vida. El Espíritu Santo los reconoce como santos porque esa era su manera de vivir. Y esta práctica los identificaba a ellos delante de los demás como verdaderos creyentes, como personas que habían nacido de nuevo. Hermanos y hermanas, esta es la forma o la manera en que nosotros debemos de vivir todos los días de nuestra peregrinación en este mundo hasta que el Señor venga, hasta que Él venga. Y esto pues era un indicador para los hermanos de Colosas, la santidad. Era un indicador que los identificaba como verdaderos creyentes. Lo mismo pasaría con nosotros, amados hermanos. La segunda característica o indicador que encontramos aquí, siempre en el verso 2, dice, y fieles. Amados hermanos y hermanas, los hermanos de Colosas, ¿verdad? Eran hermanos fieles al Señor. Eran hermanos fieles al Señor. Eran hermanos fieles en sus compromisos con el Señor y con la iglesia local. Eran fieles también en las reuniones como iglesia local. No eran hermanos que iban a las reuniones cuando les quedaba tiempo o cuando ellos querían ir. No eran hermanos que cuando se sentían cansados no iban a las reuniones. No, los hermanos eran fieles. También los hermanos eran fieles en su ministerio. Ojo, hermano, con su ministerio
en la iglesia local donde usted se reúne. No hay duda que el Señor, por su gracia, le ha provisto de un don, y por causa de este don, usted tiene un ministerio en la iglesia local. Como decir, la clase bíblica con los niños. Hermanos, debemos de ser fieles en este ministerio, como también al otro ministerio que el Señor pues le ha concedido por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Hermanos, nosotros no merecemos nada, pero la gracia de Dios nos permite hacer algo en su obra, y Él pues le ha concedido un don, o quizás más de un don, para que lo ministre a favor de la iglesia. Y usted, pienso que usted sabe cuál es su don. Y hermanos, amados, debemos de ser fieles al Señor. Debemos de ser fieles a Él. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el verso 10, encontramos allí algo muy importante que el Señor le dice al ángel de esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Mira, hermanos y hermanas, lo que encontramos aquí en este verso. También podemos ver aquí que la fidelidad al Señor, hermanos, es un mandamiento para nosotros. Dice aquí el verso: sé fiel hasta la muerte. No es opcional. La Biblia no dice si quieres ser fiel, sélo. La Biblia no dice si quieres ser santo, hazlo. No es opcional. Es una demanda de parte de Dios, es un mandamiento que usted y yo, hermanos y hermanas, como creyentes, estamos en el deber de corresponderle al Señor. Amados hermanos, dice aquí: sé fiel hasta la muerte. Y esta era la vida de los hermanos allí en Colosas. Su fidelidad, hermanos, los identificaba también como verdaderos creyentes. Hermanos, nuestra fidelidad al Señor y nuestra vida santificada al Señor nos va a identificar delante de los demás como verdaderos creyentes. Y ahora, ¿qué dice la última parte de este versículo 10 de Apocalipsis 2? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona
de vida. Mira, hermanos, qué derecho tenemos nosotros de que el Señor nos recompense. Hermanos, qué derecho tenemos nosotros que el Señor nos recompense. Hermanos, no somos dignos de algo tan maravilloso. Dice, y yo te daré la corona de la vida. Así que, hermanos amados, tenemos aquí en estos pasajes, en este pasaje, estas características de los hermanos, santos y fieles. También nosotros como creyentes en Cristo Jesús, estas características nos deben de identificar en nuestra comunidad donde vivimos como verdaderos hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Vamos a ver algo más. Hermanos, vamos a ver algo más. Ahí, algo otras características. En el versículo 3, vamos a mirar ahí algo muy importante. Perdón, en el versículo 4. Dice así, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En este versículo 4 también encontramos, hermanos, dos características más que identificaban a los creyentes, a los hermanos de la iglesia de Colosas como verdaderos creyentes, como hombres y mujeres que habían nacido de nuevo. Y es vuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, es algo interesante para nosotros, y no solamente interesante para nosotros, sino que es algo necesario para nosotros, la fe. Al igual que los hermanos ahí en Colosas, al igual que los hermanos ahí en Colosas. Estamos viviendo, hermanos, tiempos no muy fáciles. En estos primeros meses de este año 2020, todo el mundo, hermanos y hermanas, está preocupado. Está preocupado, y creo que nosotros los creyentes pues no somos la excepción. Pero, hermanos amados, debemos de tener fe en el Señor, en que Él nos va a guardar, en que Él nos va a suplir para todas nuestras necesidades. Y esta característica, hermanos, la tenían los hermanos de Colosas. También, hermanos, usted y yo debemos de tener fe en el Señor. Dice aquí el verso, habiendo oído
de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué oyen, hermanos amados, de nosotros los creyentes, o de usted y yo como creyentes? ¿Qué oyen nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué ven de nosotros? ¿Ven santidad? ¿Ven fidelidad? ¿Ven fe en nosotros? Hermanos, hay que ponerle mucha atención a esto y considerar cómo es nuestra vida cotidiana en el Señor. ¿Cómo es nuestra vida cotidiana en el Señor? ¿Es una vida de fe? ¿Hay en nosotros, hermanos y hermanas, esta característica que había en los hermanos de Colosas? Y esta fe de los hermanos en Colosas, hermanos, los identificaba. Era un indicador que los identificaba como verdaderos creyentes. Hermanos, ¿qué ven? ¿Qué oyen de nosotros? Los que nos rodean, nuestros amigos, nuestros vecinos, oyen de nosotros que tenemos fe en el Señor. Hermanos, algo muy importante, Vamos a leer ahí un pasaje en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 16 y el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Dice así la Escritura: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Quiero leer de nuevo este pasaje, hermanos, porque lo veo muy importante para estos momentos que estamos viviendo. Y no solamente para estos momentos, sino para todos los días que nos restan de nuestra peregrinación en este mundo. Dice: velad, estad firmes en la fe. En la fe. La parte B de este versículo dice: portaos varonilmente y esforzaos. En estos momentos, hermanos, que estamos viviendo, necesitamos firmeza espiritual. Sin duda alguna, hermanos, la falta de reunirnos como iglesia local nos tiene un poco preocupados. Sin duda alguna, el hecho de que no estemos partiendo el pan, participando de la cena del Señor, no hay duda que nos tiene ya un poco preocupados. Pero, hermanos amados, dice aquí: estad firmes en la fe. Que esta situación, hermanos, de no podernos reunir, de no poder partir el pan, que no nos vaya a llevar a la desesperación. Porque si esto nos lleva a la desesperación, ¿sabe qué va a pasar? El enemigo del Señor y el enemigo de nosotros los creyentes
el diablo va a tomar ventaja en nosotros. Por tanto, la Biblia dice que estemos firmes en la fe. A mí me hace falta mucho congregarme, participar de la cena del Señor, y sin duda alguna a usted también. Pero hermanos, tengamos fe en el Señor. El Señor un día, pues, va a hacer que todas las cosas vuelvan a su normalidad. Y hay algo muy importante en este verso. Y dice, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos como verdaderos hombres, como hombres verdaderos, como hombres fieles al Señor, y esforcémonos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esto era la fe, era un indicador que hacía ver a los hermanos de Colosas como reales, como verdaderos creyentes. Nuestra fe, hermanos amados, debe de identificarnos, debe de ser un indicador que nos indique delante de los demás como verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que esperamos en Él y que confiamos en Él. También hay algo más en este mismo versículo 4, y dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Oh, hermanos amados, los hermanos de Colosas, ¿verdad? Se identificaban por esto, por el amor a los hermanos. Era un indicador que les hacía ver como verdaderos creyentes, como hombres y mujeres que habían nacido de nuevo. Vamos a ver un pasaje ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4 y el verso 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice, amaos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, esta es una buena oportunidad que Dios nos ha permitido en estos tiempos de manifestar, hermanos amados, el amor a los hermanos. Y no solamente a los hermanos, sino también a aquellos que nos rodean. Esto, hermanos, también a nosotros debe de ser un indicador que nos hagan ver delante de los demás como verdaderos hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Ahora quiero que veamos un último pasaje aquí, y es el versículo 5. Verso 5 de Colosenses capítulo 1. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, los hermanos de Colosas se caracterizaban por creyentes
que tenían esperanza en las promesas fieles y verdaderas del Señor, en la esperanza. Dice aquí que os está guardada en los cielos. Hermanos, ¿cuál es esta esperanza que tenían los hermanos de Colosas? ¿Cuál es esta esperanza, hermanos, que tenemos nosotros también? Para ello quiero invitarles para que leamos allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3 y 4. Vamos a ver, hermanos, ahí algo maravilloso. Algo, hermanos, espectacular para nosotros. Hermanos, no lo merecemos, pero esto lo hace, hermanos, la gracia de Dios en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Veamos ahí el verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria a Dios, hermanos amados. Esta era la esperanza que tenían los hermanos de Colosas. Era una característica que ellos tenían, y esto era como un indicador que los hacía ver a ellos delante de los demás como verdaderos creyentes. Hermanos, ¿tenemos nosotros esperanza? Sin duda alguna que sí. Vivimos una vida de esperanza, hermanos. Sin duda alguna que sí, hermanos, amados. Y es una esperanza espectacular, una herencia allá en los cielos. No solamente, hermanos, tenemos en los cielos una casa, tenemos una herencia, hermanos amados, y la Biblia la identifica como una herencia incorruptible, no sufre corrupción, la identifica como una herencia incontaminada, no se contamina con nada, y la identifica como una herencia inmarcesible que nunca se marchita, nunca pierde su fulgor. Hermanos, vivimos nosotros una vida de esperanza. Los hermanos de de Colosas, tenían esta característica. Y ellos, hermanos, se gozaban en el Señor. Y ellos se gozaban porque sabían que el Señor es Señor de esperanza, que Él les ha prometido esto. Hermanos, el Señor nos ha prometido esta esperanza. No solamente esa herencia incorruptible, sino que también, como dice ahí en el libro de Filipenses,
creo que el capítulo 3 y el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué gloriosa esperanza, hermanos amados. Y esta esperanza en nosotros debe de ser como un indicador, una característica que nos identifiquen como verdaderos creyentes. Así que, hermanos, les animo para que, al igual que los hermanos de Colosas vivían la vida cristiana, usted y yo podamos vivirla. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Esto fue un mensaje de estudio bíblico. Les esperamos en la próxima transmisión. Campamento Evangélico El Edén, atrayendo almas para Cristo.